La dinámica de la tarde va a ir en tres momentos principales. En primer lugar, quisiera indicarles que tendremos un video motivador que nos pondrá en el contexto del problema. Sexualidad y género en debate, ¿en qué consiste el debate? ¿Qué es lo que piensa la gente? ¿Qué piensan los jóvenes? ¿Qué piensan padres de familias, profesionales? ¿Y qué es lo que se ha venido diciendo al respecto? ¿Qué posiciones se han puesto en el debate? A continuación tendremos la conferencia magistral y luego habrá un momento de preguntas. Les invito entonces a ver este video que nos pone en el contexto del tema sexualidad y género en debate. Es una propuesta que se le da a los niños para que vayan reconociendo cuál es su verdadero sexo, su verdadero género, como lo dice la ideología. Es una propuesta ideológica, ¿no?, donde de pronto se trata de transformar un poco la idea de lo que es la identificación de género. Lo que yo entiendo es que ideología de género es cuando una persona es homosexual o gay. La ideología de género está planteando una posición en cuanto se refiere al comportamiento del varón y la mujer. Que básicamente lo que nos dan a entender es que tanto el sexo masculino o femenino es un constructo social, es una idea, ¿no? O sea que el ser hombre o ser mujer pues no tiene que ver con el aspecto genético, sino con una idea que va pasando con los años. La sexualidad es parte del desarrollo humano, ¿no? Están nuestras emociones, nuestros sentimientos, también está en juego nuestra formación como personas. Es masculino y femenino. Es mi identidad, mi sello que de pronto me va marcando, ¿no?, como persona en la sociedad. Es ser mujer y hombre. La sexualidad es lo que representa a cada persona. Por ejemplo, la mujer representa las características, los sentimientos, diferentes aspectos de todo. No, porque sexualidad sería que el hombre piensa diferente de la mujer y género sería cambios físicos entre el hombre y la mujer. No, porque el género abarca simplemente lo biológico, lo femenino y lo masculino. En cambio, la sexualidad abarca todo tipo de circunstancias como emociones, sentimientos y ese tipo de cosas. No es lo mismo, pero de alguna forma está relacionado, porque entendemos que género está referido a la identidad sexual, lo que es lo que corresponde a masculino y femenino. Entonces, por ende, no es necesariamente igual, pero sí está vinculado o relacionado. Sí, porque género es masculino y femenino y sexualidad es masculino y femenino igual. No es lo mismo, porque el género tiene que ver con ser masculino o femenino y ya partiendo de eso sale la sexualidad, que es cómo tú actúas frente a tu género. ¿Qué significa igualdad de género? Que hombres y mujeres reciban las mismas oportunidades y sean tratados con el mismo respeto. En el currículo son 7 enfoques transversales. Y uno de los 7 enfoques transversales del currículo nacional es la igualdad de género, que además existe desde el currículo del 2004, ¿no? Tenemos en el currículo de 2004, en el currículo desde el 2009, el enfoque de igualdad de derechos y oportunidades, de derechos, deberes y oportunidades de género, ¿no? No tenemos absolutamente nada de ideología, de nociones de género. Eso es, como tú has dicho, mitos, creencias de grupos religiosos, de cualquier índole, pero en el currículo nacional no hay ideología de género. A pesar de que tratamos de explicar, solamente se quedan con un par de ideas
que a pesar de que se va explicando qué estamos hablando por identidad de género o roles de género y cómo es que esos cambian a lo largo de la historia, no nos aceptan. La respuesta por parte de los representantes del Minedu es que lo que están buscando es que los estudiantes aprendan e interioricen la igualdad de género. El currículo lo que está planteando es un enfoque de igualdad de género, que va con una idea totalmente diferente, ¿no? Y no es un tema además nuevo. Es preferible que nuestros niños descubran su sexualidad a través de una guía que se establezca científicamente en los colegios, a que lo hagan por internet de una manera desinformada. Eso no resulta adecuado. Esa guía a la que hacen mención es una guía para docentes, es una guía pensada, no es un material para estudiantes, y es una guía hecha por una dirección, el Aditoe, que fue cerrada por el Ministerio en el 2014. Es totalmente preocupante para todos los ciudadanos, pero principalmente para los padres, porque no tiene nada que ver con la homofobia, ¿no? Los adultos mayores de 18 años pueden hacer con su vida lo que elijan. Desde el mismo Estado se va a promover una confusión hacia nuestros niños. No existe la ideología de género. Pretenden adoctrinar a nuestros hijos en función a ideologías, particularmente la ideología de género. Y nosotros le recordamos al gobierno que su función no es adoctrinar ni formar a nuestros hijos, sino educarlos. Y que la formación es un rol que pertenece a los padres de familia. No existe la ideología de género. Por la ideología de género se trata de enseñar a los niños y jóvenes y en general a los adultos también que la identidad sexual no es congénita. Uno no nace con su identidad sexual, sino que es susceptible de ser formada a través del tiempo y los años y las experiencias de vida que usted tenga. Lo que la ideología de género pretende, y que es lo que explicamos con las distintas teóricas del género en nuestro libro, es dejar una explicación absoluta de la cultura de nuestra sexualidad. Somos dioses, ya no bestias, somos dioses. Nos hacemos a nosotros mismos. ¿Puede alguien decirme en qué texto se encuentra esta vaina de ideología de género? Yo no conozco la filosofía de esta, del que hay detrás de ideología de género. ¿Qué libro se ha escrito al respecto? ¿Quién está promoviendo eso? Es una frase propia de los conservadores. Lo que yo creo y lo que yo veo en el discurso de la supuesta ideología de género que no existe, pero que ellos le ponen ese mote para luego descalificarla, porque ese enfoque de género... En primer lugar es que sí, es verdad que las personas nacen con un sexo. Naces con un pene, eres hombre, naces con una vulva, eres mujer. Ahí viene después el género. ¿Qué es el género? Si bien cierto, es la construcción social donde te dice si eres masculino o eres femenino. Y eso va cambiando en el tiempo. La orientación sexual es otra cosa totalmente distinta. Es una atracción. La orientación sexual es hacia dónde tú quieres, te atrae una persona sexualmente, íntimamente, amorosamente. Y ahí está el tema de son heterosexuales, homosexuales, asexuales, bisexuales. El género lo que nos dice es cómo se construye el ser hombre o mujer en cada sociedad. La diferencia que nosotros tenemos no es semántica. O sea, nosotros estamos de acuerdo que existe igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, sino es sintáctica. En otras palabras, para garantizar esa libertad, que es un derecho humano, al trabajo, que es un derecho fundamental, no es necesario usar el término género o igualdad de género. ¿Por qué? Porque el género es un concepto social, no es natural. Nadie nace con un género, y el especialista no va a dejar mentir. Uno nace con un sexo, hombre y mujer. Bueno, amigos, permítanme presentar a nuestro invitado, el doctor Luis Solari de la Fuente, quien es médico cirujano y médico internista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente profesor principal y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Sede Sapiense. Miembro fundador de Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia. Y actualmente miembro fundador del Foro Social Cristiano, que es un espacio de reflexión sobre política y temas de actualidad
del cual en estos momentos es miembro del Consejo Directivo. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Porque ustedes han visto en el video es un himno a la confusión, ¿no? Donde cada uno piensa lo que cree. Así es cuando las cosas son teóricas y no tienen base científica. Cuando hay eso, entonces vienen las confusiones, porque el objetivo central de tratar de introducir ideología de género masivamente en América Latina y en otros países, no tienen ustedes idea en Ucrania cómo es. O sea, simultáneamente, no sé, es una casualidad. Eso es como cuando América Latina fue invadida por proyectos de ley para que los menores de edad tuvieran acceso a consultorios de planificación familiar. No solo eso, con inmadurez no solamente psíquica y emocional, con inmadurez biológica y sin conocimiento ni consentimiento de sus padres. Entonces todo el mundo mira a la luz de bengala, ¿no? Oye, a eso hay que oponerse. Sí, está bien, pero mira lo que hay atrás. ¿Qué pretendía esa estrategia? Separar a los padres de los hijos. O sea, siempre que nosotros vemos, hay algo atrás. Esto es como el Papa Francisco cuando recién asume el papado, es elegido. Él dice, se están ocupando mucho ustedes del matrimonio homosexual y del aborto. No nos estaba diciendo que no nos dejemos de ocupar, nos estaba diciendo ocúpense, pero miren lo que hay atrás, ¿no? Si usted introduce en una sociedad masivamente el desprecio por la vida, ¿qué es lo que introduce en la familia? Egoísmo, ¿no? O sea, siempre va a haber un vehículo. Y ese vehículo, por supuesto, yo no quiero que me atropelle el micro, pero ¿qué pasa si el micro no me atropella y bajan 50 tipos con fusiles y desvalijan a todo mi barrio? Eso es el tema de ideología de género. O sea, lo que está tratando de hacer es crear una gran confusión. ¿Y por qué esta confusión está especialmente dirigida a América Latina? Porque en América Latina está el mayor número de católicos del mundo. Y por tanto es el centro, es el reactor nuclear en este momento de la antropología cristiana. Por alguna razón el Señor, el mayor número de vocaciones sacerdotales viene de África, pero el mayor número de católicos está aquí, en América Latina. Es otra conferencia, las razones históricas, y seguramente cualquier padre que ha tenido que está en una congregación que tiene misión, o una religiosa también podría hablarlo mejor que yo. El tema se trata de hacer lo que dice ese video, la confusión, porque en la confusión es donde finalmente se van a introducir todo lo que uno quiera. Es como hacer un bizcocho. Si no se está batiendo, si yo echo pasas, echo fruta confitada, se nota. Pero si se está batiendo, apenas entra, se desaparece y se va para el fondo. Esto es igual. Se trata de introducir una antiantropología. Una antropología en donde la complementariedad, la reciprocidad, la fraternidad. Papa le ha dedicado al amor en la familia una encíclica. Se trata de que se evapore todo eso y de que la familia sea el hotel donde se va a dormir y donde, bueno, se proveen algunas cuestiones. Vamos a aprender esto. Y esta es la gran trampa. Ustedes han escuchado que sexo significa genital. Mentira, pues. Sexo significa cromosomas. Eso significa, acá tienen ustedes, los óvulos proporcionan solo cromosomas X, una recordar y rápida biología, y los espermatozoides, cromosomas X o Y. Aquí se ha unido un cromosoma X proporcionado por un óvulo, un cromosoma Y por una señora, y aquí esta es la genética determinante del sexo de un varón. Así es, la genética que determina el sexo de un varón. Y obviamente este es un óvulo que ha proporcionado el cromosoma X
y un espermatozoide del cromosoma. Entonces nosotros tenemos 43 pares de cromosomas, 44 cromosomas agrupados en 22 pares. Estos son los cromosomas que dan todas las características de nuestros padres y de nuestro linaje. A veces sale un chico que no se parece a nadie y se arma una bronca. Y de repente alguien está mirando un álbum y es mimeografiado en la bisabuela. Así salta. Entonces acá están los 22 pares de cromosomas que determinan los caracteres. Y estos dos, en este caso es un varón, son los cromosomas que van a determinar el sexo y las características sexuales. Esos van a determinar los genitales, la conformación de los genitales en el curso del desarrollo embrionario, y por supuesto pueden haber alteraciones en varios sitios, y a veces hay alteraciones en los cromosomas sexuales y puede llegar a salir un hermafrodita verdadero que tenga genitales completos masculinos, genitales completos femeninos. Hay estos trastornos en la genética, pero aquí no vamos a hablar de esto. Entonces, si volvemos a ver el video, vamos a mirar que nos quieren convencer de que esto no tiene nada que ver con ser varón y mujer. Y eso pues no requiere el menor análisis. Esto simplemente es una teoría que yo voy a mostrar dónde se ha originado, por qué se ha originado y para qué está siendo utilizada. La pretensión es decir que todo esto determina solamente tu cuestión morfológica y no va a intervenir en nada. Tu morfología genital, pero no tu ser. Y eso es falso, porque todos sabemos que están vinculados a estos cromosomas y a una serie de elementos que ahora los voy a mencionar porque a ustedes les interesa muchísimo como docentes, una serie de elementos para la expresión genética. Por ejemplo, a la Universidad de Harvard, con patrocinio del gobierno del Estado estadounidense, tiene un centro que se llama el Centro para el Estudio del Desarrollo Cerebral. Y se los recomiendo porque la información es A1. Ahí tienen ustedes desde las curvas de desarrollo cerebral y todas las mentiras que se dicen al respecto, hasta cómo en algunos momentos hay una expresión para la maduración cerebral que tiene que ver con los afectos del entorno. Tal es así que ellos han conseguido demostrar que los niños abusados, los niños de los peores orfanatorios que podamos imaginar, casi de película de terror, estos niños tienen aumento de las hormonas de estrés y esas hormonas producen en las células nerviosas como si las hubieran afeitado. Y ustedes pueden ver ahí una foto de una neurona normal de un niño y al costado la foto de un niño, por supuesto, con daño cerebral irreparable. Y aparece en una de las publicaciones que hay ahí cómo los afectos pueden ser promotores de la expresión genética en el curso de la configuración cerebral. Y por supuesto hay otros tratadistas que establecieron la teoría de la maduración sexual cerebral, que al final del embarazo y en los primeros meses después de nacido hay pulsos hormonales que están vinculados a los afectos de la familia, de la madre, del padre, y que estos van a determinar y van a intervenir en la maduración cerebral, en la configuración. ¿Y esto por qué tiene que ver? Somos 7.000 millones, poco más, de seres humanos. Piensen ustedes, hay 7.000 millones de química cerebral distinta y 7.000 millones de genética distinta. Y eso es reconocido y dentro de la antropología cristiana hay una individualidad, hay una personalidad y hay una complementariedad entre todos que se convierte en la práctica en fraternidad. Y esa fraternidad
proviene precisamente de ser hijos de un mismo padre. Por eso, en una escuela que no es confesional o en una universidad que es laicista, le van a enseñar a los jóvenes, a los niños, que los derechos de las personas provienen de las proclamas que se han hecho mundialmente, internacionalmente, y que esas proclamas son un consenso y de ahí vienen los derechos. Para la gente que somos creyentes y que tenemos una formación en antropología cristiana, los derechos del otro provienen de que es nuestro hermano y hermana y que provenimos todos de un mismo Padre. Precisamente el Papa Benedicto XVI, en Caridad en la Verdad, él dice, el origen de su desarrollo es la ausencia de fraternidad, diciéndole a la humanidad, mira, cada vez que a alguien le falte algo, y esa es la trampa de hablar de los temas así en términos genéricos, si a esa persona no tiene una necesidad satisfecha, si hablamos de justicia y de injusticia, hay alguien que es responsable de la situación de injusticia y hay una persona que es objeto de la misma. Pero si yo hablo de desigualdad, pobreza, asimetría social, inequidad, todos son eufemismos de injusticia, para ocultar que hay alguien responsable y alguien que no. Ahora, se pretende hacernos creer que género es igual que sexo y que género es igual que varón y mujer. Y ese es el centro de la confusión. O sea, que las personas dejen de pensar en esto, que las personas dejen de pensar que tenemos una determinación genética que está vinculada a los cromosomas, no está vinculada a los genitales. Los genitales y la conducta sexual dependen en última instancia de este conjunto, de este software maravilloso que cada vez que se conoce algo nuevo, uno se maravilla de la espectacularidad de la creación. Como ustedes son docentes, tienen que saber que lo que enseñamos pudiera no estar siendo útil y que precisamente el centro de la confusión en América Latina está en que si 10 personas repiten algo, todos le creen. Eso se utiliza. Si yo en 4 carátulas o en 5 carátulas veo que Porky, el chanchito ese del dibujo animado, es un corruptor de funcionarios públicos y está en 6 periódicos y lo leo en el kiosco El Paradero, en el kiosco cuando me bajo y en la noche sale, yo quedo convencido que Porky es un corruptor peor que las empresas brasileñas. Porque se ha perdido el sentido crítico. Por eso, una correcta educación, una correcta escolaridad, una correcta universidad, el centro, como dice el Papa, decía el Papa Juan Pablo II en la Constitución de las universidades, sí, buscar la verdad, pero también desarrollar el sentido crítico. Y el sentido crítico está aquí. Voy a usar esta pizarra que tiene más luz que esta. Hacerlos con el otro lado, por favor. Estas son las demandas laborales en la economía de los gringos hasta el 2010. Esto que ustedes ven acá es lo cognitivo. Mire cómo desde la década del 70 lo cognitivo ya no cuenta. Ya no cuenta cuánto sabes, sino ahora cuenta lo analítico, que está aquí en rojo. ¿Qué sabes hacer con lo que sabes? Y si yo no le enseño a mi estudiante a que aprenda a hacer cosas con lo que sabe y pienso que él es una caja vacía cuando llega a la escuela o a la universidad y que cuando salga va a ser una caja llena y con eso basta y encima su diploma, su medalla o su título, es un error total. Entonces, una de las razones de la confusión es que lo que es azul son las relaciones interpersonales. O sea, hoy día ser fraterno, enseñar a nuestros estudiantes el valor de los demás es algo extremadamente importante, porque esas personas en el mundo actual van a encontrar una posición y los van a buscar
porque hoy día esa es la destreza más buscada, las relaciones interpersonales y después la analítica. El origen de la confusión es voluntario. Hay una estrategia para precisamente confundir y que al final nadie sepa qué cosa es qué. Porque es en esa confusión, cuando uno introduce la confusión en una persona que está en formación, por supuesto, yo lo que voy a tener es una persona al final en deformación conceptual. Para que ustedes vean lo rápido que es entre el 2015 y el 2020, estas son las 10 principales destrezas. La única que va a quedar constante es la solución de problemas complejos. Si ustedes quieren que sus estudiantes tengan un futuro promisorio y hagan algo grande por nuestro país, tienen necesariamente que enseñarles y plantearles situaciones vinculadas a la materia que enseñan, y esas situaciones tienen que ser de complejidad creciente para que ellos se acostumbren a resolver esos temas y que en su casa ellos sean los que resuelven los problemas, dan luces. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos el otro? Un chico de 7, 8 años, ¿cómo interviene en su casa? Ustedes saben cómo interviene en su casa. Esta situación de cambio amplio, complejo y rápido, por supuesto, tiene actores que quieren un mundo construido hacia mejor, pero hay otros actores que en este momento quieren utilizar los territorios y los países como si fueran su chakra, literalmente hablando. Este es el mundo del año 89, donde América Latina estaba hacia nada, nosotros mirando a nada. Este es el mundo de hoy, donde el Pacífico es el centro del mundo y donde América Latina, desde aquí hasta abajo, está aquí. Dice, América Latina es hoy día un sitio muy, pero muy importante. Somos como una bisagra en una puerta entre la Unión Europea, que trae inversión, y desde aquí entra esta plataforma. Los rusos han multiplicado por 10 sus inversiones, los árabes han comprado el 10% de la línea LATAM Holanda. Todos están interesados. Entonces, para que nosotros podamos tener un papel vital en la historia del mundo en este momento, Dios nos ha entregado, por supuesto, un Papa latinoamericano, pero se necesita que la población, la gente, esté en valor. Esto lo pasamos. Esta es la curva, la proyección demográfica de América Latina. Cada vez menos nacimientos, cada vez menos mano de obra y al final envejecimiento, colapso demográfico. Los europeos lo han resuelto importando musulmanes. Ustedes ya saben lo que va a pasar en Europa de aquí al 2050 con la importación de musulmanes, 4 o 5 hijos por familia, los europeos 1 o menos de 1. A pesar de eso, América Latina y el África son los continentes más jóvenes. Al 2015 y al 2050 seguiremos siendo los más jóvenes. Significa que América Latina y el África son los protagonistas del siglo XXI. Esto es porque quiero transmitirles por qué está pasando esto. No son 4 locos que están en un platillo volador y que desde ahí quieren que todo el mundo sepa ideología de género. No. Son personas que trabajan para el beneficio del hemisferio norte y necesitan acomodar el hemisferio sur a sus necesidades. Así de simple. En la década de los 90, después de que cayó el muro de Berlín, en toda América Latina estas fueron las asignaturas que se eliminaron. Todas fueron eliminadas. Un día usted le preguntaba, que es una premisa de un estudiante de mi universidad, no sabe. Le pregunta dónde queda Huancabamba, no sabe. Le pregunta quién fue Diego Ferré, no sabe. Y si le pregunta la historia del límite, tampoco sabe. Y de la guerra del Cenepa, tampoco sabe. Es decir,
Cuando se eliminaron todas estas materias, asignaturas en la escuela, no solo pública, sino pública y privada, sin que nadie protestara, ni los gobiernos, ni los congresistas, ni nadie, se eliminó la formación humanista de la escuela básica. ¿Y cuál es el problema cuando en un país uno elimina la formación humanista? Elimina la formación en la valorización de la persona y crea en el país desvalorización de la persona. Y cuando uno crea desvalorización de la persona, crea la desvalorización de los otros. Es decir, cada vez más cosas. Y ustedes todos los días tienen ejemplos en los periódicos. Y yo he puesto el otro día, porque me parece el más terrible de todos los ejemplos, cuando estos chicos en Ayacucho violan a una muchacha, está moribunda al costado de ellos y la cubren con una manta para que no les interrumpa el juego de video que están teniendo. ¿En dónde se han formado estas personas? O sea, ¿en dónde se han formado estas personas que, no siendo pobres, están en el seguro integral de salud a sabiendas que no son pobres, cuando eso ha sido creado solo para los pobres? Como un programa de 7 millones tiene 15, de los cuales 8 no son pobres, y están ahí y no dicen nada. El otro día, no sé si ha sido adentro de una clínica, de una congregación, en un supermercado, me han chocado el carro. Cuando a mí me ha pasado, yo hago llamar a la persona por el parlante y lo espero, para decirle 1000 disculpas, calculé mal, yo me ocupo. Nada, 400 soles la payasada. Y esa persona, ¿dónde se ha formado? Espero que no se dé golpe de pecho los domingos. Entonces, en esta situación, imagínense, estamos hablando de los 90. Ahora, 25 años. En 25 años tenemos en este momento una educación básica construida, porque cuando un organismo internacional del hemisferio norte viene y le dice esto es lo que tiene que hacer, lo primero que hay que pensar es ¿por qué y para qué? O sea, el secreto de vivir en este mundo no es responder qué ni cómo, es por qué y para qué. Y ese es el arte de conducir. Si hay algún director, algún docente, usted conduce. ¿No le pasa que el chico le dice ¿y por qué, profesora, vamos a hacer esto? ¿Y por qué vamos a hacer esto? Esta es la edad. Había en el Tesoro de la Juventud, esta enciclopedia que había antes, había un libro que se llamaba El libro de los por qué. Y ahí están todas las preguntas que uno hacía de chico. Entonces, no importa qué y cómo cruzas la calle, la pregunta es por qué y para qué. ¿Por qué te levantas? Porque voy a ir a trabajar. Ya, pues sí, tienes una respuesta. ¿Por qué razón esto es fundamental? Porque cuando los jóvenes van pasando hacia la adultez mayor, una de las cuestiones fundamentales que me toca ver a mí en mi universidad es que se contesten con un fundamento antropológico correcto, ¿quién soy yo y qué hago aquí? Porque eso es lo que les va a ayudar a después responder el por qué y el para qué. Entonces, 25 años de una educación básica donde se ha lentamente ido deshumanizando, ¿no? Entonces, a la gente no le importa nada, un fulano le tira el carro, no le saca una señal, no le saca una luz. Para que se haga una idea, un amigo mexicano vino a vivir al Perú y dije, te salvaste del tráfico en México. Y me dijo, no, me dijo, no sabes, me dijo, porque allá tú te pones en tu cola, esperas 2 horas y llegas a las 2 horas. Acá, tú te pones en la cola y no sabes quién te va a meter el carro por el costado, quién te va a hacer, no sabes. Eso les da una idea. En otro país, una persona llega, alquila un carro y tranquilito maneja. Acá tira una cáscara de mandarina por la ventana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí hay una cultura del respeto mutuo y del entorno, y aquí 25 años de esta. Ahora, sobre esto agreguemos otras cosas. Esto es del año 93, es un libro donde se plantea que hay una resistencia organizada al control demográfico y se plantean estrategias. Una de estas estrategias es
Acá recién pensaban la posible participación de las ONG. Esas ONGs, entre el año 2011 y el 2014, han recibido 1.600 millones de dólares del extranjero, de las cuales los otros países les han dado 962 millones para que hagan la agenda de esos países. Esta es la plata que se recibe de Estado a Estado, que vigila el Estado peruano, y esta es la que viene por su cuenta. 1.000 millones de dólares en 4 años, 250 millones mensuales. Estas son las ONG que quieren despenalizar el aborto y que están en el Congreso. El otro día se le escapó a la congresista Donaire que las ONG querían meter cosas en la reforma electoral y han metido que un parlamentario no debe ser parlamentario por sus capacidades para ser parlamentario, sino si es hombre o mujer. Eso es algo, a pesar de que en todas las encuestas la gente dice mayoritariamente que por sus capacidades. Entonces viene la encuestadora, promovida también por una ONG, y hace la pregunta: ¿usted cree que deben haber más mujeres en la política? Yo soy el primero que voy a contestar sí, usted también, todos vamos a contestar sí. Pero no le pregunta: ¿usted cree que un varón que no es capaz debe ser congresista? ¿Qué vamos a contestar? No. ¿Y cualquier persona que no sea capaz puede ser congresista? Todos vamos a contestar que no. O sea, la pregunta, y usted se da cuenta que le van creando una corriente de opinión en una sociedad donde hay poco sentido crítico, y de repente termina usted viendo un video como el que hemos visto, donde pasa eso. Entonces, sobre esto que se ha fundado, estas ONGs y todo este dinero se ha dirigido a 3 cosas fundamentales en América Latina y en el Perú. Uno es a estos proyectos de ley que yo les comentaba, ¿no es cierto?, para separar a los hijos de los padres, a introducir desprecio por la vida, que al final introduce egoísmo, esto introduce la quiebra del rol educador, ideología de género, que introduce el conflicto. Las 3 juntas, por supuesto, afectan el santuario de la vida, la iglesia doméstica también, pero centralmente afectan la escuela de humanidad, la escuela social. Se quiebra con estas 3 cuestiones la formación en la donación personal. Y vamos a ocuparnos ahora un poco pues, de ideología de género y dónde se origina. La ideología de género se origina cuando el feminismo sufragista, que era bueno, las mujeres que luchaban por el voto, que era muy bueno, se encuentra con el marxismo. Así de simple. Y grupos de izquierda que estaban en este feminismo sufragista asumen principios del marxismo para el tema del feminismo radical y crean esta fórmula, que es la teoría del género, la ideología del género, la filosofía del género también. Y toman la teoría de la lucha de clases, y aquí tienen ustedes un ejemplo, Engels, en el libro El origen de la familia y la propiedad privada del Estado, citado y utilizado. El primer antagonismo de clases de la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre hombre y mujer, unidos en matrimonio monógamo, y la primera opresión de una clase por otra es la del sexo femenino por el masculino. Entonces, obviamente, ¿cuál es la consecuencia de eso? ¿Cómo hago yo para que esto no suceda? Según esta teoría, tengo que desconstruir todo aquello que la sostiene. La escuela, la familia, la religión, el Estado, la propiedad privada. Todo. Tengo que desconstruir todas las estructuras sociales. Y, bueno, hay un principio en el materialismo dialéctico que es la piedra angular, que es el ser social determina la conciencia social. Lo que tú eres en la estructura social, así te vas a comportar. Entonces, un grupo de personas toma este concepto y lo convierte en la teoría o ideología del género. No importa
lo que tú nazcas, la sociedad te construye. Y por supuesto, pasa a ser una tesis constructivista. Ustedes son docentes. Ustedes saben que el constructivismo no ha podido ser hasta ahora demostrado científicamente. Son teorías. Y yo tengo la carrera de psicología y te veo pues que uno de los problemas más complejos es para armonizar a los docentes de psicología, porque tienen tantas escuelas, porque son escuelas que gestionan un intangible, que es la conducta. No gestionan tangible, no es una ingeniería, no es una gastronomía. Entonces, nosotros tenemos, de esta forma, así nace. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué nos la quieren clavar a nosotros? O sea, ¿cómo es esta cuestión? Hay cientos y decenas de textos. ¿Ustedes quieren el mejor resumen de este tema? Por favor, está en internet. Ideología de género, sus perspectivas y alcances. Del año 98, por la Conferencia Episcopal, con prólogo de Monseñor Óscar Zamora. Y el año pasado, el Arzobispado de Lima hizo una edición limitada. Sería bueno que la editorial salesiana le diera a cada docente suyo uno de estos. Yo le doy a cada profesor mío cuando ingresa a ser profesor en mi facultad con su constitución apostólica sobre las universidades católicas. Entonces, la teoría de lucha de clases termina siendo convertida en varones y mujeres que están en una constante pugna por la conquista de los espacios sociales. Ya no hay complementariedad, ya no hay reciprocidad, se acabó la fraternidad y la mujer, esto es lo que plantea, ideología de género es sinónimo de feminismo radical. El feminismo es bueno. Hay toda una estructura de pensamiento feminista expresada por la Iglesia, en especial el Papa Juan Pablo II, que crea el término el genio de la mujer y ha desarrollado Papa Benedicto XVI también. Pero el feminismo radical dice, la mujer debe luchar por la conquista de todos los espacios sociales y acabar con esta sociedad patriarcal que oprime a la mujer. Y la forma es la destrucción de las estructuras que han creado eso. Esto es de una feminista, publicado en el año 2003. Me parece que la cita está también en el libro de Ideología de Género, Perspectivas de Alcance. El fin de la familia biológica será el fin de la represión sexual. La homosexualidad masculina, el lesbianismo y las relaciones sexuales extramatrimoniales no serán más vistos al modo liberal como una elección alternativa. La humanidad podrá caminar para una sexualidad polimorfa. Misma orgía romana. Entonces, la pregunta es ¿por qué en nuestras escuelas se introduce ideología de género? Porque si yo consigo deshumanizar la formación básica y después le introduzco una antiantropología, esa nación va a estar a merced mía, que soy el que he hecho estas cosas. O alguien cree que el currículum cambió porque son buena gente, los organismos internacionales, o que esto que sucede aquí, en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Paraguay, en Costa Rica, es casualidad, es fruto de la época, es fruto del tiempo, es como la primavera que salen las flores, florece la ideología. No, está hecho estructuralmente a propósito. Para allá, para acá, para acá. Tengo que bajar y mil disculpas que utilice este y no lo. Pues acá tienen, esto es de una asociación sin fines de lucro, sociedad civil. Mientras más sociedad civil hay, menos el Estado se mete en lo que no debe y lo que no le importa. Currículo Nacional promueve ideología de género falso, contiene términos y parámetros propios de la ideología de género. Cuando cualquier documento contiene la palabra género, está asumiendo todas estas categorías, todas. O sea, decir que igualdad de género es igual que igualdad de oportunidades entre varones y mujeres es una mentira.
Porque al asumir la palabra género, asumo todo esto, completo. Y esto también. Porque ahí están los textos de esta ideología por todas partes del mundo. Pueden encontrar en internet lo que ustedes quieran. Si yo quiero hacer una política de no discriminación, puedo hacer una ley de cero discriminación para todo el mundo. No importa si es homosexual, si es heterosexual. ¿Por qué? Porque es una política que va a estar fundada en la dignidad de la persona y en la fraternidad. Yo he tenido un judío de sinagoga trabajando como asesor mío, una feminista radical trabajando como asesora de imagen mío. Pero yo sé que nadie se va a atrever a usar mi nombre para hacer cosas. Entonces, el currículo nacional, página 16, basta que utilice el término, asume todas las categorías que vienen. Si es salchipapas, no es pan con cartón, es papas con salchicha. Si es género, es todo lo que he mencionado. ¿Ya? O sea, tú naces con esos cromosomas y eso no sirve para nada. O sea, tu padre, tu madre, eso no sirve para nada. Tú, la sociedad va a hacer contigo lo que quiera. ¿Dónde está demostrado eso científicamente? Si al contrario, están las publicaciones que demuestran lo contrario. El currículo nacional promueve la homosexualidad falsa. El currículo nacional promueve la construcción de una identidad que puede ser distinta a su sexo biológico. ¿Cómo se llama eso en castellano? El currículo nacional destruye el concepto de las familias. Falso. Al anular diferencia entre varones y mujeres, elimina la complementariedad. Hey, mi señora está con lumbago, hace una semana que lavo platos en mi casa. ¿Y acaso tengo acá mi etiqueta de ayudín en la frente? No dice nada. Y lo hago con gusto. Es parte. Ayer tuve que dictar una conferencia sobre la encíclica Amoris Laetitia. Y yo toqué toda la parte de la espiritualidad en el matrimonio y la familia. O sea, yo, por supuesto, he tenido hoy día que pasar visita a las 7 de la mañana a un paciente. Veo pues la torre de plato, ¿qué voy a hacer? La hago, pues, no, ni siquiera lo pienso. Acá no lava cada uno su taza y su plato, no me diga que no. El currículo ha sido elaborado por el Ministerio sin tomar en cuenta la opinión de los padres de familia. Falso. Miles de padres de familia en todo el Perú rechazan este currículo nacional con la campaña de mis hijos no te metas. Y yo he agregado, y menos con mis nietos, porque son más chiquitos, no te metas con mis nietos. Claro, pues. Fíjese, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es un tratado suscrito por el Perú, dice que los padres de familia tienen derecho a escoger la formación moral de sus hijos. No solo es un derecho social por ser padre, sino está consagrado en un tratado. En la Constitución del Perú dice el Estado define la política de salud. ¿Pero qué dice sobre educación? El Estado coordina la política de educación. ¿Esta política ha sido coordinada? No. La Ley General de Educación dice que las políticas educativas se hacen en consenso. Esta no. ¿Qué significa? Que hoy ya no hay el debate ideológico. Oye, se va a acabar la comida, para eso hay que controlar la población. No. Ahora es, yo llego al poder y desde ahí impongo cosas a la gente para que las haga en forma obligatoria a través de una norma. No se olvide que una microscópica ordenanza municipal tiene en el Perú la misma fuerza de ley que una ley. O sea, da lo mismo una ley del Congreso que una ley. ¿Cuál es la diferencia? Que la ordenanza se hace así y desaparece. La ley necesita todo un proceso, necesita voto, necesita un debate. Entonces, ¿para qué cosa es esta cuestión de la paridad de género? Para tratar de que haya más personas de ideología de género en el Congreso y que no claven ideología de género con una ley o con una reforma constitucional, que sería peor. En la educación sexual en colegios promueve las relaciones sexuales a temprana edad
Promueve, página 30, sexualidad plena desde el nivel inicial, derechos sexuales y reproductivos, que una norma técnica del MINSA entiende como el acceso a todo tipo de anticonceptivos, pide el día siguiente, etcétera, desde los 12 años. El enfoque igual de género es una invención del currículo por este año. Este es el primer currículo con diferentes acepciones de género. Antes se entendía. En las conferencias internacionales de la década del 90, el Perú dijo, todos los sitios donde en estos documentos diga la palabra género, el Perú lo asume como igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Esa ha sido la posición oficial del Perú en los organismos internacionales, en estas conferencias internacionales. Y para que ustedes sepan, cuando alguien les dice, pero las Naciones Unidas, pero la Organización Mundial de la Salud dice, usted tiene que contestar, no es supranacional, es una opinión y punto. No es supranacional. Las Naciones Unidas dirá que no es abortiva. Bueno, pues ahí están todos los documentos que dicen que sí. Oye, dice que pues, si hubieran repartido píldora el día siguiente, hubieran habido 40.000 menos abortos en el Perú. Mentira, porque todos los estudios donde se ha repartido píldora el día siguiente, ninguno ha bajado la tasa de aborto. El único que se favorece es el fabricante. Y así podemos ir develando. Oye, en el Perú hay 371.000 abortos. Yo he buscado las cifras clandestinos. Yo he buscado las cifras. No es cierto. Agarraron una cifra en el 94, la multiplicaron por 5, 250.000. Y cuando varios años después quisieron repetir el estudio, como la cantidad salió menos, lo multiplicaron por 7. Sí, pues. Y regresamos a este tema, que es el tema fundamental. Sexo no viene determinado por los genitales externos, que es lo que ha pretendido decir. Para que usted vea cómo es la ideología, se presenta una persona y dice, yo soy varón, me he hecho una cirugía, quiero aparecer en mi DNI como mujer. El juez de primera instancia le dice, oiga, eso está determinado cromosómicamente. Yo le hago un raspado bucal, llevo a la genética y voy a encontrar los elementos que dicen que usted va a la Corte Superior y la Corte dice cromosómico, no se puede cambiar. Llega al Tribunal Constitucional con los magistrados que nombró el gobierno anterior, izquierdo. Entonces ellos agarraron y dijeron sí, que se registre. O sea, ni biología de primer grado, ni biología. Ya no se estudia anatomía. Yo tenía a mi profesor de anatomía. Los profesores de anatomía hoy día ya se quedaron sin chamba. Ya vamos a terminar. Esto es de la encíclica del numeral 56 de la última exhortación, apostólica del Papa, que es precisamente sobre ideología de género. Lo leemos juntos para los que no leen. Otro desafío surge de diversas formas de una ideología genéricamente llamada gender, que niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y mujer, presenta una sociedad sin diferencias de sexo, vacía el fundamento antropológico de la familia, lleva proyectos educativos como los que tenemos nosotros y directrices legislativas como las que tenemos nosotros. Directrices legislativas no se está refiriendo a leyes, se está refiriendo a normas de la autoridad pública que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva desvinculada de la diversidad biológica. La identidad humana viene determinada por una opción, etc. Y este es el obispo de Reino Unido que le ha hecho una carta, ojalá la pueda conseguir, padre. Yo la he buscado. Es una carta a los responsables de la educación en el 2016 en su diócesis, precisamente sobre este tema, pero dirigida específicamente a los educadores. Debemos siempre, y la que estamos obligados a tener como personas, siempre mostrar amor y entendimiento genuino a quienes se dejan llevar o caen víctimas del error de nuestros tiempos. Sin embargo, nunca podemos comprometer la verdad de nuestra fe, incluida la antropología cristiana, por supuesto, ni permitir que la verdad sobre la persona humana sea oscurecida, porque eso sería, yo atraco con todo por caridad. ¿Qué dice el obispo? Falsa caridad. Magisterio episcopal.
Y ya casi para concluir, cuando uno se vuela la donación personal en una familia, imagínense educación antihumanista, desvalorizante de la persona, más antiantropología. ¿Qué tal combinación? Entonces aquí tienen ustedes, la gente no se hace responsable por los demás, no se compromete. 2 millones de nuevas familias entre los 2 últimos censos, solamente 600.000 se casaron. Acá tiene usted, solamente 600.000. ¿Y cómo hago yo para volarme la donación personal? Le quito pues a los demás el valor que tienen a través de la educación básica. Y ahora otra vez a través de la educación básica, aquí tienen ustedes, la gente no se casa, la gente no participa. Solo 1/5 participa en la conducción social de nuestro país. Y este es el problema. No sé si vieron la película o no. El día de la independencia, la andaba hasta en la sopa, o sea que hay sopa de día. Este es el problema en última instancia. ¿Por qué el Estado ha borrado la formación humanista? ¿Por qué el Estado nos quitó la deducción por hijos que teníamos a la hora de pagar impuestos? ¿Por qué el Estado está metiendo ideología de género? ¿Por qué el Estado se mete en nuestra familia? ¿Por qué el Estado quiere sustituir a los padres de familia? Simplemente porque la sociedad civil en América Latina es inexistente. 23% es la sociedad civil. Este es el espacio público. Hay 1/5 nomás acá, una tirita, que participa en este espacio. ¿Quién lo ocupa? Como todo, hermano. Primero le dan la mano, llega el codo, donde está el hombro. Llega el Estado, comienza una cucharita sopera, un cucharón, y cuando se da cuenta es dueño del espacio público y le impone a la gente lo que quiere. Entonces, ¿por qué los católicos no le hemos hecho caso a León XIII, que dijo que había que formar instituciones intermedias, que es el verdadero contrapeso al Estado? Y la sociedad civil no son las ONG que reciben plata para hacer la agenda del extranjero. Son las asociaciones de personas. ¿Por qué Canadá, Estados Unidos tiene asociaciones civiles? Porque a la hora de pagar el impuesto uno tiene un pequeño cachito que dice yo quiero que vaya a la Asociación Editorial Salesiana. Punte para. La Asociación Editorial Salesiana. Yo quiero que vaya a mi parroquia, quiero que vaya al partido político tal. De ahí proviene la cantidad tremenda de dinero de la Conferencia Episcopal Alemana, que se reparte por todo el mundo a través de misioneros y advenios. Pero esto es para decirles que este problema no es solamente un problema de confusión de sexualidad y género. Este es un problema de defensa de lo más sagrado que tiene nuestro país, que es su ser nación. ¿Ya? Eso es lo que se están llevando de encuentro. Estas son todas las medidas que tratan de convertir a los otros en cosas en el Perú. Protocolo de aborto terapéutico, señora, está usted encinta, tiene insuficiencia cardíaca, pase por acá, voy a matar a su hijo, ese es el tratamiento. En ninguna universidad enseñan que la muerte es un recurso terapéutico. Píldora el día siguiente, ideología de género, el proyecto de ley de aborto por violación, donde el niño no existe, donde no hay casas de acogida para salvar a los dos, donde se elimina en esos proyectos, ahí están, miren, se elimina la obligación de la denuncia. ¿Cómo va a meter a un violador de niños si no está denunciado, preso de por vida? Proyecto de unión civil, la fertilización in vitro, eutanasia y este decreto que está lleno, pero lleno de ideología de género. Y acá tienen ustedes el maravilloso Estado latinoamericano, esto no lo vimos el otro día, padre, pero ¿por qué? Porque necesitamos pues estimularnos, exhortarnos. Esta es la calidad del Estado de América Latina, esta es su eficacia. O sea, hay usted sabe, usted puede ser muy eficiente, un trome, pero si todos sus alumnos están jalados, es porque usted no es eficaz como profesor. No, es eficiente, pero no es eficaz. Entonces, el Estado peruano, ¿dónde anda? Jalado hace años. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Se gobierna para bien de todo el pueblo,
En Perú solo 13% piensa eso. Satisfacción con la democracia en América Latina, solo 34%, mira cómo viene cayendo. Y aquí viene lo que está pasando en América Latina. La gente no venía decreciendo su participación. Y miren ustedes, a partir del 2005 a la gente le llegó. Aquí está esta curva, participar en protestas no autorizadas, ha pasado de 3 a 21. En asistir a manifestaciones autorizadas de 13 a 38. Estas son las marchas por la vida del Perú. Esta es la marcha contra la ideología de género en Colombia. Tuvo que 35 marchas, 30 y tantas, no voy a mentir. El presidente tuvo que salir al final del día con la ministra de Educación y decir, en Colombia no hay ni habrá ideología de género en la escuela. Y se acabó, desapareció. Y la dirigieron, las marchas fueron convocadas por el episcopado. Esta es la marcha en México contra el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y estas son las marchas que hubieron con mis hijos No Te Metas en diferentes ciudades del Perú. El otro día que estuvimos, padre, en la mañana se colocaron banderolas en 1488 puentes en todo el Perú, del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas. Y finalmente termino con esta cita del Papa Juan Pablo II, que dice, señala que la función social de las familias está llamada a manifestarse en la forma de intervención política. ¿Qué está diciendo? Intervención pública, ¿no? Es decir, las familias deben ser las primeras en procurar que las leyes y las instituciones del Estado no solo ofendan, sino que se sostengan, defendan positivamente los derechos y los deberes de la familia. En ese sentido, deben crecer en la conciencia de ser protagonistas. No soy metiche, pero lo vuelvo a decir, si conseguimos convertir a las escuelas en comunidades de voluntarios, esa es la escuela para enseñarle a nuestros hijos a vivir el principio de subsidiariedad, no a que sea una parte de la doctrina social que está guardada en una biblioteca. El principio de subsidiariedad se expresa participando. Es decir, yo hago por otros lo que ellos no pueden hacer por sí mismos. La participación, protagonistas de la llamada política familiar, asumir la responsabilidad de transformar la sociedad. Y escuchen esta catástrofe. De otro modo, las familias serán las primeras víctimas de aquellos males que se han limitado a observar con indiferencia. Cuando te pidan que marches para defender a tus hijos y a tus alumnos, marcha. Anda. No es que los otros lo hagan. El protagonista, yo veo en la marcha por la vida que este año no hubo por un gesto fraterno del arzobispado hacia los dolores del norte de nuestro país. Hay que ver en esa marcha, van familias completas, ¿no? Con el coche, con todo el mundo, con sus pañales, con todo listo para autoservicio inmediato para la pobre criatura. Pero aquí está, más claro no puede estar. Si ustedes no detienen a tiempo las cosas contra la familia, contra los derechos y los deberes, entonces después serán ustedes las propias víctimas por haber sido indiferentes. Año 81, con razón viene el Papa Francisco con su camioneta de San Lorenzo y dice, che, míralo, ya, salí, llévate la pelota a la periferia, mete gol al frente. En sentido metafórico, por supuesto, ¿no? No quiero que me excomulgue nadie. Entonces, solamente para señalarles, sí, hay un problema de confusión, sí. ¿Esa confusión es casual? No. ¿Esa confusión es adrede? Sí. ¿La educación peruana está deshumanizada por el hemisferio norte? Sí. Sobre esa deshumanización se pretende introducir una antropología, antiantropología cristiana, sí. Esta contiene necesariamente la violación de los derechos de los padres a educar a sus hijos y a formarlos moralmente en las creencias, sí. ¿Y por qué entonces no cambian el currículum? Porque cuesta no sé cuántos millones de soles. Ya pues una multa de Odebrecht, hermano, ya está, ¿no es cierto? Listo, suave, camay.
Entonces, este es el resumen. ¿La sexualidad se puede confundir con el género? No. La sexualidad, el sexo viene determinado genéticamente. La conducta sexual está vinculada a esa determinación. Cuando alguien está fuera de esa determinación, eso es otro tema distinto. Pero nos quieren hacer creer que porque hay alguien que no coincide, los demás tenemos que aceptar que esa teoría es cierta. Esa pretensión viola los derechos de los padres a educar a nuestros hijos. Y cuando el Estado lo hace, esto es exactamente lo que pasó con el DNI en el tribunal. Ahí están todavía los funcionarios de izquierda del gobierno anterior. Y el ministro que venía del banco, del organismo internacional, que nos clavó la reforma educativa en los 90, ahora ha regresado y lo han premiado. ¿Por qué lo han premiado? Porque el día que él dejó el ministerio, firmó la resolución ministerial que aprobaba el currículum sin haber hablado con los padres de familia. Entonces, así como el gobierno está cerrando el frente de los panamericanos, está cerrando el frente de la ley universitaria, ya cerrará el frente, pero no lo va a cerrar solo, el frente del tema de ideología de género. Yo qué haría si fuera docente, no enseñaría nada de ideología de género en mi aula. A ver, que lo vote el director. Me avisa, yo me encadeno con usted. Con permiso de mi señora, por si acaso. Yo me encadeno con usted. Porque si no dejamos la tibieza y la indiferencia, esto seguirá. Y nuestra primera tarea no es solo esa. Nuestra primera tarea debería ser restituir en el Perú la formación humanista que nos va a hacer esperar no menos de 15 años para volver a ver los efectos de la sociedad que teníamos antes y que no se reproduzcan en la conducción de nuestro país los robacables, comepollos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el mejor resumen. Y miren, no hay nada peor para un niño confundido que un docente confundido. No hay nada peor para un restaurante que un chef confundido. No hay nada peor para un grifo cuando uno va a arreglar una llanta que un llantero confundido. Le va a poner un parche de bicicleta, ¿no? Entonces, el objeto de haber venido, yo he venido con una pijama invisible. Así que hagan sus preguntas y no tengo que llevarme, les contesto en un correo mentir. Tengo que ir a ver paciente hospitalizado. El paciente está ahí, hospitalizado, no se va a mover. Ustedes pregunten nomás. Muchas gracias. El Perú es de ustedes. Por favor, no permitan que se lo quiten a nuestros niños. Muchas gracias. A ver, doctor Solari, una primera pregunta para ir calentando es que en el video se nos decía y escuchamos más de una vez que el género es un constructo, o sea que es un concepto social que se va generando, que se va creando. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, esa es la teoría del género precisamente, que uno nace con un sexo cromosómico y que con unos genitales determinados por el sexo cromosómico y que la sexualidad la construye el entorno. Eso es una teoría constructivista que no tiene sustento científico. Es alguien que lo escribió en un papel y como les vuelvo a decir, y como hay cualquier cantidad de billete para que todo el mundo repita eso en los medios de comunicación, la gente comienza a creerlo y comienza a repetirlo y se va expandiendo. Pero está claro que esta cuestión genera una enseñanza antiantropológica. O sea, miren ustedes lo que decía esta feminista radical, los de allá, pues, la sociedad que se convierte en una orgía romana perpetua, eso es libertad. La construcción social del género precisamente plantea que está separado del sexo cromosómico. Y eso ni en la biología de primer
pero de facultad en ninguna universidad en el mundo se enseña exactamente lo contrario. Y esto todavía se complica cuando desde ese punto de vista se dice que hay una base científica, ¿no?, para decir que no efectivamente es así, ¿no? Es como el tema del aborto. Yo cuando he dicho a la píldora, le decía, por favor, deme un artículo donde se haya distribuido píldora y haya bajado el aborto. Uno. No existe. Yo sé que no existe, porque yo hago mi búsqueda periódica. Primero mi ropa de baño, después me tiro a la piscina. Hay una pregunta más bien como inquietud de un educador, ¿no? En el colegio tenemos el caso de un alumno o de una alumna con orientación homosexual. ¿Cuál debe ser el planteamiento? ¿Cómo afronta el colegio, el docente, esta situación? Mire, hay 3 cosas que nunca le preguntaba a nadie que trabaja conmigo. ¿Con quién duerme? Sus creencias religiosas y su orientación política y su definición política. Son 3 cosas que uno no le pregunta a nadie. Simplemente lo que tiene que hacer el colegio es juntar al aula y darles la enseñanza que tiene la Iglesia para el respecto. Y punto. O sea, el problema que nosotros tenemos es que en esa aula ya hay una enseñanza de 20 años atrás deshumanizada y deshumanizante. Entonces, obviamente, pueden haber otros chicos que estén tentados de hacer bullying y de hacer otras cosas. El colegio tiene la obligación de proteger a ese niño como persona, como niño, independientemente de su conducta sexual, independientemente. Y por supuesto conversar con su familia, explicarle y conversar con los otros padres de familia, ¿no? Y si algún padre de familia quiere retirar del colegio a un niño porque en el aula hay un niño homosexual, que lo retire, pues. O sea, que lo retire. O sea, nuestra obligación es enseñar fraternidad cristiana, enseñar amor al prójimo y respeto a los demás. Eso es. Por eso es que yo he mencionado, yo puedo hacer una política de Estado de no discriminación absolutamente agresiva y dura, solamente basada en el respeto y la dignidad de la persona. No necesito decir, no, yo quiero una específica para mí. Entonces resulta que vas a tener que poner en la lista de no discriminación hasta los varones que calzan 30, las mujeres que calzan 45. O sea, ya tendría una locura. Cuando uno dice no habrá discriminación en el Perú, y así está en la Constitución, es no. Pueden haber leyes de desarrollo constitucional, pero cuando uno hace cosas específicamente para un grupo, hay que tener mucha cautela. Cuando dice no discriminación, ahí está referido a ese chico en la Constitución, y está referido para un poblador amazónico, o está referido para una persona pobre. Hoy alguien le dio 50 soles y entra pues a McDonald's a comprarse una hamburguesa de 4 pisos y lo quieren sacar. El tipo enseña sus 50 soles y lo quieren sacar. Ahí obviamente tiene que cerrar el establecimiento y que aprendan, pues, ¿no es cierto?, que hay una hamburguesa SD sin discriminación, como pura vida. O sea, como no puedo hacer mucho para todos, ahora voy a hacer poco para todos. O sea, como no puedo igualar hacia arriba, igualo hacia abajo. Eso no es humanismo, y humanismo cristiano menos. La deshumanización que se vive actualmente en nuestra sociedad está cada vez más clara. ¿Cree usted que esto nos ha llevado a que los padres de familia desautoricen a los docentes en su función formadora y educativa? No, lo que pasa es que también eso está en Amoris Laetitia. El Papa señala que hace falta una nueva pastoral familiar, que no sea una suma de cursos a las que poca gente asiste. Una pastoral familiar hoy día es una pastoral de la participación en favor de los otros. Eso sería una buena pastoral familiar.
porque el Papa Benedicto XVI dice en Dios es amor, en relación al voluntariado. Se trata de que los jóvenes aprendan que no se trata de dar algo, o sea, su tiempo, sino dar de sí. O sea, ¿cómo puedo yo contrarrestar esta barbaridad que le han hecho a la familia de afectarla en la escuela de la donación personal? Una de las fórmulas es obviamente teniendo una pastoral familiar distinta y teniendo voluntariados en donde se puede. Hay voluntariados en las empresas ahora. Con eso la responsabilidad social, eso se llama Dios evangelizando a través de los que no son evangelizados. Impresionante, pero pues, actúa en tantas formas maravillosas. ¿Ya? ¿Le devolvieron su juguete? Sí. Ya, ok. No, es que casualmente cuando en la familia uno le enseña al chico que comparte el juguete como ahora compartir el micrófono. En mi casa, mis hermanos, el menor era muy menor y el mayor era muy mayor. O sea, era el certudo que no compartía juguete con nadie. Pero él desarmaba las muñecas de mis hermanas para ver cómo movían los ojos. No, también desarmaba los carritos a fricción para ver qué había dentro. Siempre. ¿Quién está detrás de la ideología de género a nivel mundial? ¿Quiénes representan ese poder que mueven en el Perú, el Estado? ¿Tiene un nombre? No hay un nombre. Simplemente nadie quiere hacer esa investigación, ni siquiera las fundaciones que tienen todo el dinero del mundo y que se oponen a eso. Es decir, definitivamente cae el muro de Berlín, hay reparto de los territorios, hay reparto de los intereses y hay grupos que no van a actuar ni en lo económico ni en lo político, solamente en lo social. Antes, me acuerdo, no me acuerdo si se llamaba Future Groups, había varios proyectos en la década de los 90 que no tenían nada que ver con control demográfico, nada. Era solamente organizaciones y proyectos que financiaba, en este caso donde conozco a AID, y estos proyectos estaban destinados a hacer cambiar la forma de pensar a los países en determinados temas que el país financiador quería. Uno de los ejemplos era el tema de las esterilizaciones. La ABSC, Asociación para la Contracepción Quirúrgica Voluntaria, mal llamada por supuesto, tenía contratos con AID de 133 millones, 118. Yo conseguí un contrato con el Acta de Libre Información de Estados Unidos en los 90 y era el vehículo. Vino acá, como esas películas de invasión extraterrestre, ¿no? Como Depredador, vino, tenía su oficinita en San Borja y apenas se destapó el asunto, apretaron un botón y desaparecieron. Y estarán en otros países haciendo lo mismo, ¿no? Acá simplemente lo que hacían en otras partes lo quisieron hacer acá y acá la prensa lo descubrió. No lo descubrió la sociedad civil. Uno de los problemas que hay en el Perú y en América Latina es que como no hay sociedad civil en el espacio público, ¿de dónde ha venido lo de Pura Vida? De Panamá. ¿De dónde ha venido Obre? Que Estados Unidos, Brasil, Suiza. Y así las cosas pesadas vienen de otro sitio. ¿Y a través de quién? De la prensa. Entonces la prensa se va convirtiendo en actor político y ahí se mueven otros intereses de otro tipo. Entonces, problema serio en América Latina en este momento. Pero son fuerzas que se mueven, pero obviamente trabajan a través de organizaciones no gubernamentales, trabajan a través de organismos internacionales, copan instituciones, ¿no? Como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está ideologizada. Hay un sector ideologizado que ha dicho, vamos a llenar los sitios. Y los llenaron. Y ellos son los que han amenazado a Costa Rica en castigarla, porque Costa Rica prohibía la fertilización asistida, porque en ella morían centenas de niños y congelaban embriones, y los sentenciaron de que tenían que aceptar, si no los sancionaban. O sea, al país donde está la sede de la Corte le hicieron eso simplemente porque decidieron, como una estrategia, colonizar la Corte.
Sobre este tema, nuevamente una pregunta, pero apunta a la democracia. ¿Cómo esta ideología que se ha desarrollado en Europa, en Estados Unidos, ha consolidado la democracia en esa parte del mundo? Bueno, eutanasia no es democracia. Aborto de niños con Down no es democracia, ¿no? O sea, aborto de niños con discapacidad no es democracia. Definitivamente no. Entonces, cuando uno hablan de las sociedades avanzadas, son sociedades que en realidad han retrocedido, que han decidido tener una antropología distinta a la de los fundadores de su propio país. O sea, en términos prácticos, ¿serán democracias políticas? Tampoco. Porque estos grupos financian campañas y luego le sacan los votos a los que han sido elegidos con el patrocinio de su dinero para que voten a favor de lo que quieren. Como por ejemplo, crear matrimonio de personas del mismo sexo. Y después, obviamente, como han votado a favor, en la siguiente campaña, aquí viene el sombrero. Y vuelven a salir reelectos. O sea, las razones por las que se van aprobando en estos países son razones políticas. Bueno, si quieren hipoteca, imagínense un país donde uno va a visitar a un viejito y al día siguiente regresa y el Estado decidió eutanasiarlo, como un amigo me contó, que fue a visitar a alguien a un país de Europa. Esas no son democracias, son falsas democracias. Desde el momento que la persona está cosificada, son democracias, ¿por qué? Porque cubren educación y salud. Eso no es una democracia. Las dictaduras también cubren educación y salud. Volvemos al tema educativo. ¿El homosexual nace o se hace? ¿Qué respuesta puedo dar a mis alumnos si, por ejemplo, uno de ellos dice que es homosexual y además esto es parte de una práctica en su familia? ¿O cómo le oriento a mi alumno cuando veo que tiene un problema con relación a sus compañeros? Bueno, usted quiere una consulta privada. Bueno, no médica ni no, tampoco. Lo que pasa es que casos complejos como este tiene que sentarse con el psicólogo del colegio. O para un caso extraordinario, tener que contratar a un psicólogo que sea especializado. Usted sabe, por ejemplo, el doctor René Flores, que es psiquiatra, él está especializado en sexualidad. Hay otros psicólogos que solo ven niños hasta los 12 años, otros niños y adolescentes, otros solo familia y matrimonio. Entonces, para un caso de ese tipo, mi consejo es que tiene que tener la asistencia, es ultra especializada. Si tiene dudas del origen de la homosexualidad, todavía la ciencia sigue teniendo dudas. En la década de los 70 hubo un científico, Levy, que se dedicó a hacer necropsias. No por supuesto a matar gente. De las necropsias identificaba personas con conducta homosexual, heterosexual, y trató de identificar diferencias en el cerebro y generó una teoría que era la teoría que decía que al final del embarazo y a principio de la vida post-nacimiento habían pulsos hormonales referidos a los afectos que recibía el niño y que eso determinaba una maduración sexual cerebral, que es en algo, los científicos están parcialmente de acuerdo en que hay un cerebro masculino y un cerebro femenino, lo que no hay por la circuitería. O sea, mientras, no recuerdo, unos tienen mayores conexiones longitudinales y los otros tienen mayores conexiones transversales. Eso está bien definido. Lo que no se ha hecho es ver cómo son las conexiones en una persona homosexual. Eso, por ejemplo, podría ser un estudio que podría complementar a los estudios de Levy, LE separado, B chica AY, nos pueden revisar, salieron publicados en la revista Nature, ya no hay que pagar para leerlo, ya están de libre disponibilidad.
Y los otros salen en los periódicos. Lo que pasa es que compren, aunque sea un periódico de 50 céntimos. Compren los periódicos. Una de mis fuentes del banco de información que yo tengo son los medios de comunicación. El Twitter, por ejemplo, ¡pum! Yo recibo de un montón de organismos. Se publicó el estudio que hace tal. Ese cuadrito que les mostré de las destrezas es el World Economic Forum de la semana pasada. Uno abre un periódico, oye, salió el informe de la no sé cuánto. Uno entra a internet, pone en el doctor Google, ¡pum! El doctor Google se lo pone ahí y usted lo guarda en un file especial y va armando su material. A veces uno utiliza un gráfico de un mamotreto de 280 páginas, que no es que uno se va a sentar a leerlo, uno mira el índice y según el índice uno ve la parte que le interesa, uno no tiene. Entonces, hay diferentes teorías, digamos la teoría organicista, que es la de Levy, que tiene que ver un poco con estos otros estudios de neurociencias, sobre estudios sobre la circuitería, pero que no se han interesado estos investigadores a darle una continuidad a lo de Levy. Al final esa es una combinación de factores donde deben haber factores así de tipo orgánico, factores de tipo hormonal, y esos serán los factores mayores. Habrán otros, por supuesto, que son los factores del entorno que están vinculados a la construcción de la personalidad. Cualquier psicólogo que haya aquí que sea educador sabe que la personalidad se construye desde antes de nacer y está lo genético y está obviamente el entorno. Pero que el entorno define la sexualidad, ¿qué has fumado? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué has fumado? Revisando el currículo nacional, se ha verificado que se dice que el enfoque de igualdad de género es política de Estado. ¿Cómo hemos llegado en el país a establecer esta política de Estado? Bueno, es que no hemos llegado a establecer. No, es nosotros no hemos llegado. Hay gente que ha ganado las elecciones, hay gente que se ha metido al Ministerio de Educación a hacer su ideología, gente vinculada a ONG. ¿De qué son los 800 millones de consultorías y comunicaciones que se gastaron? Y simplemente hicieron un currículum escolar donde no le preguntaron a nadie y dijeron, ajá, a ver, ¿cómo es la participación? O sea, el 22%, no importa, ¿no? Los padres de familia no están preocupados en las cuentas, en pagar el colegio, no, lancemos esto. Desde el día que juramentó el presidente actual y no cambió al ministro de Educación, ¿quién se queda con un ministro de Educación ideologizado de un organismo internacional que tiene una línea de trabajo como la que tenía el ministro? Yo no tengo problema, yo digo las cosas, no estoy diciendo nada malo ni ofendiendo a nadie. ¿Quién se queda? Entonces el ministro siguió haciendo su programa y simplemente dijo, bueno, me tengo que ir, okay, no se muevan, cierren los ojos. Fue a la puerta, tiró la granada y se fue y cerró la puerta. Porque eso es la firma del currículum. O sea, no es que nosotros hemos, eso es el Perú, eso no es cierto. Gente ideologizada ha invadido el Ministerio de Educación, todavía hay algunos, la ministra retiró a 60 y tantos, pero la mayoría están ahí, y esos son los responsables de la imposición de ideología de género. ¿Cuánto recibirán las ONGs si ese currículum se queda ahí intangible? Por eso yo he dicho, maravilloso Perú y maravilloso Dios, porque por fin tenemos control político desde el Parlamento. El Parlamento se fundó en la historia de la humanidad para controlar políticamente el uso de los impuestos por el rey. O sea, no es cierto que la primera función de un parlamento es legislar ni representar. La primera función es control político a toda la gente que ejecuta presupuestos, que es el Ejecutivo, la Contraloría, etc. Esa es la función principal.
¿Ustedes creen que se habría hecho la adenda de chincheros si la mayoría fuera del gobierno? Sí. ¿Y todos hubiéramos creído que está bien? Sí. ¿Y nosotros lo hicimos? No. Lo hicieron personas interesadas en temas económicos. Este es más grave. Este es un tema interesado en temas ideológicos y yo los he llamado, son felipillos. Todo el que reciba un sol o 10 soles o lo que sea en su organización son felipillos que tratan de distorsionar la construcción de la personalidad de nuestros hijos en la escuela. Y que no les basta con que sea la escuela pública, es pública y privada, porque así se hizo la deshumanización, pública y privada. Desapareció la educación humanista, ¿no? El currículo nos propone a los docentes la competencia, construye su identidad y una capacidad, vive su sexualidad de manera plena y responsable. En un sentido, ¿cómo hacemos para cumplir con esta tarea? Y si el Estado nos está haciendo una propuesta con ideología de género y no la cumplimos con desobediencia civil, ¿estaríamos haciendo lo correcto? Claro, claro que sí. O sea, el currículum está ahí, pero no tiene fuerza de ley. Que esté aprobado por una resolución ministerial no significa que tenga fuerza de ley. Nadie puede obligar, así como, a ver, se lo voy a poner en términos maquiavélicos. Nadie puede pactar en el Perú al margen de la ley ni hacer cosas al margen de la ley. Los tratados internacionales son parte del ordenamiento jurídico peruano, los que ha firmado el Perú, y están protegidos por la Constitución en el artículo correspondiente. En esos tratados, sobre todo en la Convención Americana, dice que los padres de familia tienen derecho a escoger la formación moral de sus hijos. Entonces, lo que usted tiene que hacer, profesor que ha hecho la pregunta, es llama a los padres de familia de su salón y les muestra lo que dice el currículo y usted les pregunta si están de acuerdo con que el Estado les dé esa formación moral. Como ellos les van a decir que no, usted hace un acta y la firman todos los padres de familia asistentes a la reunión. Y esa acta va a tener la protección no solamente de cualquier abogado de derechos humanos, de cualquier abogado de derecho de familia, de cualquier parlamentario que esté en contra de esta cuestión y simplemente a ver qué le va a hacer el jefe de la UGEL cuando usted le muestre el acta con todos los padres de familia, con la firma de todos. No va a hacer nada. No va a hacer nada. ¿Ya? Si usted va, grita, patea el escritorio y dice, yo no voy a enseñar esto, obviamente le van a aplicar un proceso administrativo. Pero si los padres de familia le han exigido que usted no enseñe eso porque ellos no están de acuerdo, ¿no? Y si yo fuera maestro y tuviera liderazgo, le pediría a cada maestro que hagan lo mismo. A ver qué va a hacer el ministerio a la hora que tenga. ¿Cuántos colegios habrá en el Perú? A ver, un sabio, por favor. Multiplique por el número de familias, multiplique el número de aulas, multiplique el número de actas. A ver, pues a la hora que usted mande las cajas de cartón llenas de actas, a ver qué va a decir alguien. No va a decir nada. Va a ser simplemente, como tantas cosas en el Perú, letra muerta. Y ya sabe, si lo quieren sancionar, me avisa. Y yo abro mi baúl y saco mi armadura y me la pongo. No se oxida, por si acaso. Me la prestó como dije el otro día que le decía, alguien dice, oye, acá en el Perú, decía, los niños nacen con un montón de ángeles de la guarda, porque necesitas uno para cruzar la calle, uno para que no te roben la mochila, uno para esto. Le dije, pero, le dije, entonces me dijo, entonces también necesita arcángeles. No, le dije, esos son los jueces probos. Necesita los jueces probos donde hay un tribunal de 3, él sabe que los otros 2 son arreglistas, no de música precisamente, y él no.
El no y no. Entonces, ese no tiene ángel de la guardia, ese tiene un arcángel arcabucero. O sea, así que ya usted sabe. En Europa actualmente están pasando leyes para que en el documento de identidad no se ponga el sexo. El joven, cuando cumpla los 16 años, va a determinar el sexo en su documento de identidad. Bueno. Otras leyes para no indicar el sexo en los servicios higiénicos. Todo esto basándose en el derecho a la libertad. Todo esto cae también en la sombra de la ideología de género y nos afecta a la larga a nosotros en el Perú. Por supuesto, todo va a la confusión. O sea, todo va a crear una confusión. Lo que pasa es que nosotros, que tenemos los criterios formados, la maduración cerebral plena, que somos usuarios mayormente del hemisferio izquierdo y no del hemisferio derecho, como quien dice que ya va pasando el tiempo, nosotros podemos emitir con criterios que nos parece eso. Ni siquiera un joven de 17 años tiene la maduración cerebral para las funciones superiores listas para poder emitir un juicio, salvo que haya recibido una educación humanista que es humanista valorativa, porque vienen de la mano. Hay gente que quiere hacer una formación valorativa pero que no sea humanista. Es como que pretender hacer un queque sin horno, pues, ¿no? No es posible. La educación humanista es el horno de la formación valorativa. Entonces, imaginen ustedes, la ley no se hace para el presente, la ley siempre se hace para el futuro. Las decisiones se hacen. El presente es una línea de así delgadita nomás. Yo pongo el micrófono acá, es el presente. Acá, en antes era el futuro, pero esto ahora es el pasado. Así es toda la vida. Uno se levanta de la cama para ir a trabajar, es el presente. Pero cuando está en la ducha es el pasado. Ir al trabajo es el futuro. Cuando llega al futuro, que es el trabajo, ya la ducha fue el pasado. Es así. Entonces, todo lo que hacemos en el presente, que es una cosa fugaz, se hace para el futuro. Todo. Abrir los ojos o una norma. Y la norma, ¿dónde se va a aplicar? En las escuelas. Estamos hablando hasta los 15, 16. Son personas que no tienen no tienen una maduración cerebral. Para que usted se dé una cuenta en qué clase de continente de país estamos, los padres de familia están haciendo un escándalo para que se rebaje la edad de ingreso a la escuela. Una de las 5 estrategias que hizo Finlandia para sus logros en la educación fue postergar el ingreso a la escuela. 1 año. Para que el cerebro tuviera una maduración mayor. No tengo que hacer ningún comentario sobre eso. Simplemente cuando actúa en base a los deseos y no en base a la realidad, una de las posibilidades es que se estrelle contra la realidad. El problema es que no se va a estrellar en el presente, se va a estrellar en el futuro. Cuando vea que el chico tiene poco rendimiento, que sufre a la hora de los problemas, porque de repente su cerebro no puede manejar bien la semántica. O sea, jalao matemática. ¿Qué hace la familia? Profesor de matemática. Y usted lo mete a una investigación seria y resulta que el chico tiene un problema de semántica. No entiende lo que lee. Es un trome en operaciones, un capo en raíces, pero a la hora que usted le pone un problema, plop. Y el chico no. Entonces, disculpe que me haya ido por un colateral, pero este tema es importante porque ustedes ven que la gente presiona y presiona y presiona. Hay una revista que se llama El Journal, la revista de psicología experimental. Y hay una que se llama Revista de Psicología Experimental, _Educación. Que uno debiera de vez en cuando echarle una mirada. Ahí están los estudios de cómo el entorno del aula. El profesor que llega y dice, este examen, de este depende su vida y su futuro hasta los 90 años. Todos mala nota. Mismo examen, otra aula. Muchachos, traigo este pasito acá para que ustedes lo miren. No va a intervenir en la nota, tranquilos nomás. Si lo jalan nadie se va a enterar. Esto es
una cosa, ¡pum!, todos con buena nota. Está hecha la investigación. En torno al aula, un entorno amigable, los rendimientos cambian. En nuestra sociedad también hay personas que defienden fuertemente sus convicciones, hasta de manera agresiva. ¿Cómo manejar o qué posición tomar frente a las personas que entienden la protección de las creencias con violencia? Bueno, obviamente están equivocados, ¿no? Hay que regalarles un resumen del Evangelio, ¿no? Donde está claramente, si es por razones religiosas, esa persona está obviamente viviendo una desviación de la fe. Lo ideal sería invitarlo a un retiro de oración contemplativa, ¿no es cierto? Entonces ahí va a descubrir que el Evangelio de Juan 14, 15 y 16, donde en el capítulo 14 dice: el que cumple mis mandamientos es el que me ama, y el que me ama y cumple mis mandamientos, mi Padre y yo iremos a él y haremos morada, que descubra que eso no es un discurso vacío sino real y que se cumple todos los días. El problema está en que como no todos van a misa, solo los sacerdotes siguen el Evangelio durante el tiempo de Pascua, que es ese, pues el capítulo 14, 15, 16 y 17, y la parte más larga, el discurso de la última cena, que es la promesa del Espíritu Santo. Uno es como si uno lee un libro, la página 50, y después lee la 80. ¿Qué docente hace eso? Entonces hay que leer. Yo mi primera frase cuando dicto doctrina social de la Iglesia, digo: el que quiere entender qué es la doctrina social de la Iglesia, por favor, primera tarea, lee el capítulo 14, 15, 16 y 17 del Evangelio de Juan. Y la cuarta semana, a ver cuántos faltan leer, y todavía no lo han leído todos. Yo ya voy avanzando en doctrina, ya pues tampoco no voy a ir a su casa a leerle en voz alta. Muchas gracias, doctor Soldari. Ya, por favor, ahí se llegó. Un fuerte aplauso para nuestro invitado. Y la editorial salesiana quiere hacerle un presente en gratitud a esta noche. Ser fiel al Señor, ser fiel a los principios, significa no cumplir ninguna ley inicua, ninguna norma que por sí misma produzca mal. Y acá no estamos hablando de pura vida. No estamos hablando de una conserva, estamos hablando de nuestros hijos, que tienen que ser los constructores de la justicia. ¿Cómo lo van a hacer si no son enseñados en la fraternidad, sino en la nodoxia? Entonces yo quiero agradecerles intensamente a la familia salesiana y al padre Alejandro y al padre Vicente, con quien andamos tantos años juntos, pateando pelota y metiendo goles, pero ahí vamos. Agradecerles muchísimo que ustedes hayan venido y que estén interesados en este tema, ¿no? Y yo no enseño en la universidad, enseño en posgrado, pero pasan por mi oficina muchísimos estudiantes y docentes con problemas y veo. Y el objetivo es tan grande. Hace 4 días se publicó en la página web un escrito sobre feminicidio hecho por una profesora de una formación doctrinal y magisterial impecable. Y hablaba de violencia de género. Obviamente, tuve que decir, quien usa la palabra asume las categorías. En la Universidad Diocesana, por supuesto, ya fue corregido el tema. Una persona de gran formación. Imagínense ustedes un niño, un joven, una familia cuyo único pensar es ¿qué comeremos mañana? Simplemente, y confía en que el Estado se va a ocupar de formar a los hijos. Pues yo le agradezco a la congregación y a ustedes de haberme invitado para poder compartir estas reflexiones. Confío realmente que así como se van arreglando los otros temas, se arregle. Pero como dice Juan Pablo II, no se va a arreglar solo. Lo tenemos que arreglar nosotros los que no hemos sido consultados. Muchas gracias, Padre Alejandro. Muchas gracias a ustedes.